Y en esta noche te presentamos, Señor Jesús, cada vida que está aquí. Y en esta noche te pedimos, Padre amado, que tú seas acallando esas voces que no son tuyas, que tú nos des discernimiento, Padre, para reconocer lo que viene de ti y lo que no, para que podamos seguirte a ti, Señor, y cumplir tu perfecta voluntad, y que se cumpla el propósito tuyo en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Padre, mira todo lo que está sonando por ahí, Señor, que muchas veces suena bonito, suena tierno, pero es endulzándonos el oído a ver si caemos y si nos desviamos de tu propósito. Y en esta noche, Padre, clamamos a ti, pidiéndote, Señor, que no permitas, Padre, que nos podamos desviar, que no permitas, Padre, que podamos seguir unas voces que no son tuyas, que canceles y paralices todo plan del enemigo en esta hora que tiene. Amén. Para que nosotros desviemos nuestra mirada de ti, Señor. Porque, en fin, a ti es a quien estamos mirando, a ti es a quien tenemos que mirar, porque solo en ti encontramos la salvación. Cualquier otro asunto, cualquier otra cosa es solamente para endulzarnos el oído, pero solamente en ti encontramos la salvación, amén, mi Dios. Padre, perdónanos cuando muchas veces seguimos aquello que no es tuyo por falta de discernimiento, por falta de meternos en tu presencia día a día, Señor Jesús, porque nos es más cómodo no hacerlo, Señor, y nos es más cómodo no escudriñar la palabra y poder seguir aquello que suena bonito, Padre amado. Pero en esta noche, Señor, clamamos a ti y nos ponemos en acuerdo, Señor, para que tú, Señor amado, nos dirijas, para que tú, Señor amado, nos hables directo al oído y para que podamos discernir qué es lo que no viene de ti, Señor. No queremos irnos para otro lugar que no sea donde tú nos lleves, Señor. Llévanos de tu mano, Padre amado. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti en esta noche, Señor Jesús. Necesitamos grandemente, Padre amado, que tú seas el que nos dirija, Señor, porque nosotros lo dañamos. Nosotros no tomamos las mejores decisiones. Nosotros no hacemos lo correcto. Es más, nosotros hacemos lo malo. Pero tú eres el único bueno. Tú eres el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es de ti de quien dependemos para poder llegar a la meta, que es Cristo Jesús. En el poderoso nombre de Jesús te damos todo honor y toda gloria. Amén, Señor, y amén. Amén, amén. Y seguimos entonces pidiéndole al Señor un corazón conforme a su voluntad, como pues, fue el ejemplo de David. Y ahí entonces pues le pedimos a nuestra hermana Carmen que eleve esa oración para que creen, Señor, en nosotros un corazón conforme a su voluntad. Amén. Sí. Si hay algo que nosotros tenemos que entender en lo que David anhelaba de ser conforme al corazón de Dios, es que podamos entender que primero a David. Y yo voy a buscarme a uno que sea conforme a mi corazón, porque David era obediente a la palabra del Señor. Y el Salmo 119, 159 me llamó la atención porque dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Amén. Yo amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Amante Dios y Padre Santo, Padre bueno, anhelamos ser conforme a tu corazón, Padre mío, pero necesitamos entender, Padre, que hay una obediencia que tenemos que seguir, Padre celestial. Hay un sometimiento, hay una entrega necesaria, Padre mío Dios, cuando anhelamos ser conforme a tu corazón, Señor. Es amarte sobre todas las cosas. Las cosas no tienen importancia ni valor para nosotros, sino tú, Padre mío Dios. Y cuando tú ves nuestra entrega, Padre mío, un corazón entregado, anhelando sentir tu presencia, oír tu voz, estar en tu gracia, en tu favor, Padre mío Dios,
entonces anhelamos ser conforme a tu corazón, Padre mío, porque estamos luchando en esta carne para que el Espíritu Santo lo pueda dominar, Señor. Que podamos caminar en el Espíritu, Padre mío, Dios, para que podamos, Señor amado, hacerle frente a toda situación, Padre celestial, porque cuando somos obedientes a ti, ninguna alma forjada va a poder prosperar, Señor. Que podamos, Señor, tener la palabra en nuestra boca, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, que hemos sabido de qué se trata la vida espiritual, Señor. Que en medio de las luchas y las batallas, Señor, en medio de todo lo que se levanta contrario a tu palabra, Señor, estás tú, Señor. Por lo tanto, Señor, anhelamos en esta noche pedirte que podamos ser conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos en nuestras vagancias espirituales, Señor amado, para poder, Señor, ser ese hombre, esa mujer que tú creaste. Oh, Señor, que podamos anhelar ser, Señor, esa mujer poderosa, ese hombre de Dios, Señor amado. Entonces vamos a entender que somos conforme a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, aleluya, qué lindo. Amén, Señor. Cada día vamos creciendo, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero no es fácil, pero estamos agarrados de ese manto poderoso del Señor. Y otra parte, ¿verdad?, que nosotros queremos pedirle, o por lo menos ha sido uno de los aspectos de mi vida, es pedirle al Señor ese discernimiento de espíritu, ese discernir del espíritu que nos lleve a hacer su voluntad y a oír su voz. Amén. Así que el hermano Ismael se encuentra. Si no, pues vamos a pedirle a nuestro hermano Armando que ore por el discernimiento de espíritu. Amén. El Señor nos llene. Amén. Gracias, hermano. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de dar un testimonio, Señor. Un testimonio de fe. No me mires a mí, a mis pecados, Señor. Mira a tu iglesia, Señor, que te necesita. Permite, Señor, que día en día podamos anhelar estar en tu presencia. Vivir lo que tú nos mandas a vivir, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y necesitamos estar cerca de ti. Acércanos tú, Señor. Llévanos de la mano para que podamos, Señor, en nuestra imposibilidad dar fruto de arrepentimiento, fruto de amor a ti, Señor, mostrarlo a nuestros hermanos, darnos de día en día aquello que tú pides de nosotros, Señor. Yo sé, Señor, que es difícil bregar con alguien que no quiere ser bregado, pero tú, Señor, eres más poderoso. Y en ti ponemos toda nuestra confianza. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aleluya. Vive Jesús. Amén. Queremos pedir también que el Señor esté en parte de estas características que queremos, ¿verdad? Que el Señor nos moldee. Queremos pedirle al Señor también que nos libre de toda tentación. La palabra decía, ¿verdad? Orad para que no seáis tentados. Amén. Y quiero, ¿verdad?, pedirle a la hermana Aileen que pase por aquí para que, ¿verdad?, en estos momentos, ¿verdad?, que hay tanta tentación para la juventud, tanta presión, y, ¿verdad?, con todos estos temas que están surgiendo, los jóvenes están siendo presionados en todos estos temas y queremos que, ¿verdad?, especialmente ellos, el Señor, ¿verdad?, esté con ellos y los libre de toda tentación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia reconociendo, mi Señor, que somos muchas veces débiles, Padre Celestial, que nosotros solos no podemos. Señor, que vienen tentaciones, que vienen personas, que vienen conductas, Padre Celestial,
que nos alejan de ti, Señor, que nos alejan de tu propósito, que nos quieren alejar de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Padre Celestial. En estos momentos, Señor, presentamos la juventud de esta iglesia, la juventud de Puerto Rico, Señor, para que seas tú, Señor, dirigiendo sus vidas, Dios, alejándolos de toda tentación, de todo entretenimiento que quiere cauterizar sus mentes y llevarlos a conductas que no son en obediencia a tu palabra, Padre Celestial. Oh Señor, toma sus mentes y sus corazones, Padre Celestial, y que ellos puedan entender, Señor, que fuera de ti no hay nada, de fuera de ti no hay nadie, que el mundo nos tienta con luces y con brillo, pero ahí no hay nada, detrás está vacío, mi Señor, que solamente tú llenas nuestro corazón y nuestra alma con tu presencia, que solamente tú, Señor, en ti está el gozo, porque tenemos el gozo de la salvación, mi Señor. Oh Señor, guárdalos, Padre, guárdalos y cuídalos, Señor, de todo mal, Padre Celestial, para que sean ellos llenos de tu Espíritu Santo, para que ellos sean buscándote, Señor, oh, de corazón. Y si te buscan de corazón, te van a encontrar, mi Señor. Yo los pongo en tus manos a cada dama, a cada caballero, a cada joven, a cada niño, mi Dios, para que seas tú cubriéndolos, Señor, para que seas tú cuidándolos, Padre Celestial, porque tú tienes cuidado de nosotros, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, creyendo que tú escuchas, Señor. Amén, amén. 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 Seguimos en nuestras oraciones y parte de esa libre albedrío, ¿verdad?, que el Señor nos da. En ese libre albedrío, pero el Señor también, ¿verdad?, pide también que el que esté falto de sabiduría, que la pida. Amén. Y vamos a pedirle al Señor también que en este momento el Señor nos dé sabiduría y esa inteligencia de lo alto, para que podamos continuar en esta batalla que se arrecia. En el nombre de Jesús. Lisa, amén. Señor les bendiga. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a pedirle al Señor que intervenga con nuestra vida, que nos dé inteligencia, tanto en el trabajo, que podamos, ¿verdad?, demostrar esas capacidades como cristianos, ejemplos también de sabiduría. Santo es tu nombre, Dios. Santo es tu nombre, Dios. Hermanos, que el Señor le bendiga. Quiero, antes de empezar la oración, compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando la hermana Anet me dijo que oráramos por sabiduría, yo dije, Señor, hay algo importante que nosotros vamos a pedirte hoy, y es como yo me reflejaba como en el rey Salomón, que lo pusieron en un cargo muy difícil, y él dice en Segunda de Crónicas 1:2, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. Y quiero que me acompañen en esta oración. Vamos a decirle al Señor que nos dé sabiduría para gobernar, ¿verdad?, nuestros hogares, para tener dominio de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, pero sobre todas las cosas para demostrar el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Padre mío y Padre bueno, vengo delante de tu presencia, primeramente a pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado. Antes de pedirte cualquier cosa, te pedimos perdón. Hoy tu pueblo se une como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, para pedirte disculpas, porque te hemos fallado, Señor, porque a veces no queremos hacer tu voluntad, porque te hemos ignorado en los mandamientos que tú nos exiges, Señor. Pero hoy queremos que tú nos des sabiduría, Dios. Tu palabra dice, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y, Señor, nosotros tememos de ti. Nosotros sabemos que tú eres el Rey verdadero, el que vienes por tu pueblo. Y hoy nos humillamos delante de tu presencia a pedirte que tú nos des la sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría, la inteligencia y el poder son tuyas, como dice tu palabra.
y eres tú dándonos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones, las que estén de acuerdo a tu palabra y las que estén de acuerdo al Espíritu Santo, Señor. Dirígenos, que no nos podamos ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos tu camino de la verdad y que podamos inspirar a otros a seguir en este camino y a traerlos a tu reino, Dios mío. Te pedimos también que nos des sabiduría como líderes, Señor, que son algunos aquí en esta tu casa, para dirigir el reino de Dios en esta la tierra, Señor, con humildad, Señor, haciéndolo bien delante de tu presencia, porque en algún momento tendremos que dar cuentas en los cielos cuando seamos juzgados, Dios mío. Y yo te pido, Padre Celestial, que tú deposites la sabiduría tuya, la sabiduría de lo alto, así como lo hiciste con el rey Salomón, Señor, que nosotros podamos dirigir nuestros hogares, que podamos dirigir nuestras vidas y que podamos dirigir tu casa, Señor, al éxito. En el nombre poderoso de Jesús te he pedido estas cosas. Amén y amén. Amén, aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Salomón pidió al Señor esa sabiduría y el Señor le dio sabiduría y mucho más. Amén. Y finalmente pues quiero, ¿verdad?, pedirle, en nuestra última oración, pedirle al Señor que nos dé ese corazón misionero y nos dé ese corazón de evangelización, de evangelismo, de amar a los que no piensan igual que nosotros, que nos dé esa compasión por las almas. Y vamos a pedirle al hermano Herminio que pase por aquí y nos haga esa oración. Vive Jesús. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Te bendiga. Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Hace frío. Los que puedan estar de pie, estamos de pie. Vamos a orar para que el Señor nos dé ese corazón por el amor a las almas, porque a nosotros nos predicaron. Siempre alguien vino y nos predicó. A mí no me dejaron, desde niño no me dejaron quieto. Siempre había alguien que me predicaba. Y oramos en el nombre de Jesús creyendo. Amén. Padre bueno, te damos gloria. Gloria a Jesús. Te damos honra porque tú eres Dios Todopoderoso. Hemos hecho oraciones por sabiduría, por conocimiento, porque tú te glorifiques y nos llenes de tu Espíritu Santo. Ahora crea en nosotros ese corazón misionero por amor a las almas, para glorificar tu nombre. Que siempre hablemos tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Que tú nos des ese corazón para glorificar tu nombre y predicarle a todos que veamos el camino, y que tú nos des el discernimiento de quién y qué le debemos decir para la gloria de tu nombre. Danos esa sabiduría y danos ese conocimiento para la gloria de tu nombre. Crea ese corazón de carne en nosotros cada día más sincero y más pegado a ti, más lleno de tu presencia para poder hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Vive Jesús. Ya quería traerles, ¿verdad? Ya para terminar, un pensamiento que encontré y fue tan bonito para mi vida y lo quiero compartir con ustedes rapidito. Dice, Dios te levanta. Amén. Dice, al examinar tu vida, ¿qué situación te parece más desalentadora? Ahora considera esto. Cuando Absalón trató de robarle el trono a su padre, David pudo haber pensado que su reinado había terminado. Pero en vez de rendirse ante sus enemigos o escuchar a todos los detractores, David se arrojó a los fuertes brazos de Dios. Oyó su voz. En su oración registrada en el Salmo 3, David reconoció al Señor como la fuente última de protección, honor y restauración. No es solo una linda anécdota histórica, es una promesa de Dios para con nosotros. Una promesa que Dios quiere encontrarnos en las profundidades y llevarnos a las alturas. Confiemos en Él y Él será nuestro escudo. La promesa de Dios para mí y para ti en esta noche: soy tu escudo, soy tu gloria, yo soy el que mantiene en alto tu cabeza. Amén. Y dale hoy, ¿verdad? Permite que el Señor, ¿verdad?, dale ese giro a tu vida. Si en este momento, ¿verdad?, te encuentras abatido
porque Dios es la última fuente de protección y será levantado de las profundidades a las alturas. Como dice el Salmo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Así que vamos entonces a recoger las ofrendas. Amén. Sí, vamos a cantar un corito. Dice, no hay Dios tan grande como tú. Amén. Vamos a estar puestos de pie, aleluya, y vamos a adorar y a alabar la magnificencia de ese Señor. Dice, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Aleluya, vive Jesús. Que esa sea nuestra esperanza. No hay un Dios tan grande como Él. Aleluya. Oramos por las ofrendas, Señor. Te damos gracias por las ofrendas, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos has dado, Señor, de lo que es tuyo, Señor, para darlo hacia ti nuevamente, Padre Celestial. Bendícelas, fructifícalas, Padre, y ponlas, Padre, en el desarrollo de tu obra, Señor. Bendice al dador alegre, y el que no pudo dar, Señor, bendícelo también, Señor. Así que, Padre amado, te entregamos esta parte del culto, Señor, pero continúa con nosotros en la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Si me pueden ayudar en proyección, a ver si podemos proyectar. Buenas noches, nuevamente, muchas bendiciones, hermanos. Vamos a hacer una oración para presentar esta porción del culto de oración y enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos en esta noche, Santo Dios. Linda noche, Padre amado, donde tú has traído este lindo grupo de hermanos, Padre amado. Qué lindo cuando estamos en tu casa, Santo Padre. Qué bueno es adorar tu santo nombre. Qué bueno es estar dos o más reunidos en tu nombre, porque en medio de nosotros tú estás radiante, tú estás glorificándote, Santo Padre, con todo lo que hacemos, con todo lo que te traemos delante de ti. Padre amado, yo me pongo en tus manos, Santo Dios, soy solo una voz, Santo Padre, que tu Espíritu Santo siga tomando el control como lo ha tomado esta noche, Padre amado. Queremos sentir tu presencia, queremos escuchar tu voz, Santo Padre. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche? Así te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, continuando con estas clases sobre los dones ministeriales,
esta noche nos toca el tema que el expositor llama el presbítero. El presbítero, hay una S de más. El presbítero. Que en la Biblia, es interesante, la palabra presbítero no aparece. Solamente aparece una referencia al presbiterio. Y esta palabra la trae Pablo en Primera de Timoteo, cuando le habla a Timoteo del don que te ha sido dado por la implantación de las manos del presbiterio. Esa es la única ocasión que aparece en toda la Biblia. Pero quiero que miremos la palabra, pero vamos a entrar en lo que significa. Y voy a ponérselo bien sencillo. Hoy vamos a hablar del liderazgo en la iglesia. Los líderes, que es otra palabra que no aparece en la Biblia. Usted busca la palabra líder y no aparece en ningún sitio en la palabra. Aparece la palabra anciano. Desde el Viejo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla de ancianos en la iglesia. Se habla de obispos, se habla de pastores, se habla de maestros, se habla los diáconos, que va a ser la próxima clase. Y hay una diferencia, pero el diácono también cae en esta misma sombrilla de lo que son los obreros en la iglesia. Y vamos a tratar de entrar en detalle en términos del término, en términos de la función, en términos... Esto es una guía bíblica. Jehová determinó que hubieran ancianos en la iglesia. Y lo determinó en el Viejo Testamento. Jesús lo vuelve a confirmar en el Nuevo y bajo la gracia Pablo lo vuelve a reafirmar. La iglesia tiene que tener ancianos. Y como les digo, ancianos, presbíteros, obispos, pastores, líderes, que es una palabra moderna, es sinónimo. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de los que rigen, dirigen, enseñan, apacentan la iglesia. Así que vamos a hablar sobre liderazgo en términos generales. A mí me encanta este tema. Soy fiel creyente de lo que es el liderazgo. Soy fiel creyente de que hacen falta líderes. Hace muchos años atrás hice una maestría y yo creí que, una maestría en el área de negocio y administración, y yo creía que ya me la sabía toda, esto de cómo se maneja una empresa y todo ese tipo de cosas. Hasta que me convertí y encontré que en la Biblia, en Éxodo, aparece una lección de liderazgo que se enseña en las universidades en área de maestría. Muchas veces se habla de que se quiere traer el mundo secular, la forma de dirigir empresas a la iglesia. Perdóneme, la iglesia, o mejor dicho, la Biblia nos enseña al mundo secular lo que es ser un líder. Y no hay diferencia entre lo que es la visión secular de un líder y lo que es la visión bíblica de lo que es un líder. Así que primero vino, hace 4,000 años esto estaba ya escrito y lo están enseñando en las universidades hoy como la gran cosa, la gran teoría. Y estamos hablando de lo mismo. Hace falta conocimiento, hace falta sabiduría, hace falta experiencia para dirigir, sea en el mundo secular o lo mismo se necesita en la iglesia. Así que vamos a ir al texto áureo y se refiere aquí a Tito 1:5, donde básicamente Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En otras palabras, aquí está Pablo enviando a Tito, que era uno de sus colaboradores cercanos, a Creta. Y cuando estudiamos el libro de Tito, hablamos específicamente sobre Tito y este envío. Habían cantidad de problemas. ¿Y qué es lo primero que le dice Pablo? Establécete ancianos. La iglesia no puede operar sin ancianos. Y no estamos hablando de edad.
Estamos hablando de madurez. Personas maduras ¿en qué? En la fe, en la palabra, personas de carácter, personas que con su testimonio ayudan a apacentar la iglesia. 3 objetivos, y he adelantado algunos de ellos. Vamos a tratar de entender el término presbítero, el perfil que debe tener uno y la función. Vamos a hablar del ministerio del presbítero y los deberes del presbítero también. Por favor, esto no es una conferencia. Dudas, preguntas, levanten la mano, tengan la libertad de hacerlo. Queremos tratar de ir poco a poco llevando las clases a que volvamos a la interacción de preguntas, dudas, y lo que no podamos contestar, buscaremos la respuesta y volvemos. ¿Cuál es la definición? La palabra presbítero viene del griego presbi, que significa persona mayor. Esta es la definición en griego de la palabra. Ahora, judíos y cristianos usan el término anciano para identificar los individuos experimentados, maduros, que forman parte del gobierno de la iglesia. Aquí las palabras claves son personas idóneas, personas mayores, refiriéndose a madurez, personas maduros que forman parte del gobierno de la iglesia. Y desde los tiempos bíblicos vamos a ir a poder ver por la palabra que ayudaban en la administración, en la toma de decisiones, en regir, en apacentar las iglesias. Vamos a ver lo que era el anciano en el Viejo Testamento. Vamos a la Biblia. Si pueden buscar Génesis 57, esa es la primera mención en la Biblia de la palabra anciano. Y vamos a ver en qué momento y en qué ocasión se usa el término. Génesis 57, el primero que lo tenga, diga yo. ¿Alguien lo tiene? Ajá, sí, hermana. Sí, léelo. Ok. Así que aquí vemos el pasaje donde había muerto el papá de José. José, el gobernador de Egipto, muere. Y aquí vemos cómo se reúnen una serie de personas para acompañar a José en su luto. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él los siervos del faraón, los ancianos de la casa de José y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Así que la palabra anciano desde el Viejo Testamento tiene una importancia. Todo líder tenía ancianos. Todo rey tenía consejeros, ancianos. Y es una tradición que la recibimos desde el contexto judaico de gobierno y de iglesia, eclesiástico, ¿no? Así que esta perspectiva de que el anciano siempre va a estar junto, al lado, trabajando conjuntamente con el líder, con el gobernador, con el rey, con el pastor de la iglesia, es un concepto bíblico y establecido por Dios. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Jehová da la primera orden a Moisés en Éxodo 3:16. Vamos a Éxodo 3:16. ¿Qué me dice aquí? Ya Jehová empieza a hablar. Éxodo 3:16. El primero que lo tenga, diga yo. Éxodo 3, versículo 16. Ok, lo voy a leer. Este es Jehová hablando. Le dice a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: es verdad, os he visitado y he visto
lo que se os hace en Egipto. Voy a leer hasta el 18. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, el fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Es interesante. Siempre que hemos estudiado esta historia de Moisés y yendo a donde el faraón, él no iba solo. ¿Quiénes iban con él? Los ancianos de Israel. Sí, hermano. Amén, amén. Sí. Siempre ha hecho falta la sabiduría, la experiencia, el conocimiento al lado de líderes. Eso lo hemos visto y lo seguiremos viendo siempre. Pero es interesante. Moisés fue a donde Faraón, ¿y fue con quién? Con un séquito de ancianos. No dice cuántos. No me imagino que era medio pueblo de Israel, pero ahí estaban representados la sabiduría, la experiencia, la sensatez, los consejeros. Y no necesariamente que los creó Moisés, sino Jehová le mandó, busca a los ancianos. Siempre se reconoce en toda organización, en todo lugar, se reconocen esas personas. La iglesia no es diferente. La iglesia tiene que nutrir, tiene que fomentar, tiene que crear, si podamos usar la palabra, pero ayudar a desarrollar ancianos. Y no estamos hablando de edad. Pueden haber jóvenes ancianos, personas de mediana edad ancianos, y obviamente hay mayores ancianos también. Pero es el concepto de personas maduras en el Evangelio, personas idóneas, personas de buen testimonio, como decía la hermana Joana el domingo, en el concepto de fe, personas que son representantes, que son hacedores, que son promotores de fe en la iglesia. Eso es lo que la iglesia necesita, como lo necesitaba Moisés en este tiempo. Asimismo, los ancianos enseñan sabiduría. Vamos al Salmo 105. Vamos a verlo aquí. Ahorita oramos por la sabiduría. El primero que lo tenga, por favor. Salmo 105, 22. Versículo 22. Primera que lo tenga, diga yo. Ajá, ¿quién lo tiene? Hermana, sí. 105, 22. En nombre del Señor. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Salmo 105, 22. Así que nos está hablando aquí de que los ancianos, cuando hablamos de sabiduría, buscamos a los ancianos. Los ancianos nos traen la experiencia, nos traen el ver un poco más allá. La experiencia, los años ayudan a que personas allegadas a los líderes, a los directores, a los regidores, a los pastores, puedan traer perspectivas. Así que el anciano se busca para sabiduría en toda organización. Y por último, el Salmo 107, un poquito más adelante, lo voy a leer. Salmo 107, 32, me habla aquí. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Así que los ancianos tienen un papel muy importante en la congregación.
dirigen alabanza, adoración, los buscamos en la dirección de la oración. Cada persona que dirige ora y en su corazón el Espíritu Santo le pone personas de la iglesia para que oren, que no es otra cosa que alabar al Señor, es levantar oración, levantar acercamiento al Padre, provocar el Espíritu Santo. Así que los ancianos esperan que dirijan alabanza, oración en la iglesia. Es una responsabilidad grande y necesitamos de ellos. Sí, Herminio. Espera que te llegue el micrófono ahí, un momentito. Aquí vemos un anciano joven aquí porque en 1 Timoteo 4:12 Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Qué me está hablando? El fruto del Espíritu vivo. Y eso no tiene edad, no discrimina quién lo tiene o quién no lo tiene, sino aquellos, como se hablaba hoy, que están continuamente buscando la relación cercana, directa con el Señor. Vamos a ver el anciano en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver un grupo de ancianos. Vamos a hablar de Jesús en su caminar, en su situación, en su relación mientras estuvo en su ministerio en la tierra. Vemos ancianos también. Jesús en su ministerio tuvo que confrontar ancianos junto a los sacerdotes y escribas. Vamos a Mateo un momentito, rapidito. Mateo 16, 21. Primero que lo tenga, diga yo, si alguien lo tiene ya. Amén. Ajá, sí, hermano Armando. Sí, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Ok, así que aquí nos está hablando. Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. De nuevo, aquí vemos a los ancianos que eran parte del proceso de gobierno y el proceso eclesiástico. Los ancianos eran parte importante. Y vamos a ver aquí cómo la palabra en Mateo nos lleva, si vamos al 26, el capítulo 26, 3, sigue esta misma línea de la importancia de los ancianos. 26, 3 lo voy a leer. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es Jesús acusando a escribas y fariseos. El 26 ahí mismo en el 47, lo voy a leer. 26, 47 me dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. En otras palabras, los ancianos tuvieron mucho que ver, aparte de los sacerdotes y escribas y los fariseos y los saduceos y todos los que estaban en contra de Jesús. También los ancianos tuvieron mucho que ver. Estaban ahí aconsejando, estaban ahí también manipulando y posiblemente confabulando en contra de Jesús. Así que la posición del anciano puede ser positiva, y dentro de un status quo que Jesús presentaba un reto, una amenaza al status quo existente en ese momento, los ancianos también fueron partícipes
de la persecución y muerte del Señor Jesucristo. Los apóstoles y Pablo, bajo la gracia, constituyen los ancianos nuevamente en la iglesia. Vamos a Hechos 14, vamos a Hechos ahora, vamos a hablar de la gracia y el rol de los ancianos bajo la gracia. Hechos 14, el primero que lo tenga, diga yo. Amén. Aquí. Ajá, Hechos 23. 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Léeme el 15:2 y el 15:22, Elizabeth, un poquito más adelante. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y el 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Amén, amén. Así que aquí vemos cómo los ancianos eran parte integral de la iglesia primitiva, eran parte de la toma de decisiones. O sea, cuando fueron a mandar a Pablo y a Bernabé, se reunieron los apóstoles con los ancianos para escoger a quién enviaban. Asimismo también vamos a ver más adelante de cuando surgen situaciones que hay que tomar decisiones con respecto a la iglesia, estaban los apóstoles con los ancianos. Así que esto es un esquema, es un proceso, es una organización muy clara de que todo líder, y hablando específicamente de la iglesia, necesita, es imprescindible, es una guía divina. Jehová desde el Antiguo Testamento determinaba que hubieran ancianos junto a los líderes, a los profetas, a los reyes que levantó en el Viejo Testamento. Y aquí vemos en la iglesia de Cristo, vemos el rol del anciano. Ahora, ¿por qué surge el presbiterio? El presbiterio es el cuerpo de ancianos. Esta es la palabra que aparece en Primera de Timoteo. En la iglesia del primer siglo, los apóstoles dirigían, orientando y evangelizando a los nuevos creyentes en la persona y obra de Jesucristo. Esto está en Hechos 4:33. Alguien que me vaya buscando Hechos 6:1. Crecía el número de creyentes y empiezan a surgir, ¿qué? Problemas. ¿Y qué es lo primero que menciona la Biblia que surgió? Murmuraciones y situaciones, y por esto se crean los primeros ministerios. ¿Quién tiene por ahí? Hechos 6:1, que me lo pueda leer rapidito. Sí, hermano. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos contra los hebreos, y de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok. Voy a leer un poquito más adelante, un poco más. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encolguemos de este trabajo. Esto es interesante y fíjense lo que es la delegación inmediata. Cuando se habla de delegación, que yo le estudié, ahí está la delegación, los apóstoles sabían esto. ¿Qué fue lo primero que ellos dijeron? Nosotros no podemos dejar nuestro trabajo, que es la enseñanza, llevar el evangelio, hacer discípulos, para servir las mesas. No porque las mesas fueran un trabajo denigrante, sino que no era el trabajo de los líderes, de los apóstoles. Así que búscame 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, para que sirvan las mesas.
Así que ahí hay un proceso de delegación. Y más importante, un líder entendiendo cuál es su rol claramente y que necesita gente a su alrededor. Así que el primer ministerio fue diáconos sirviendo las mesas. Ese fue el primer ministerio de la iglesia primitiva. Así que ya ayuda, en este caso a los apóstoles, que en la mente eclesiástica y de gobierno judío el concepto de anciano era bien familiar con ellos. Así que en ese sentido estaba ya creado en su cultura, en su forma de trabajar y de hacer las cosas, el concepto de ancianos. Y esto lo vemos en Hechos 4:5-8 y 4:23. Los apóstoles establecieron el concepto de anciano en la iglesia primitiva, eso ya lo dijimos, y los apóstoles y los ancianos gobernaban la iglesia y decidían en todo asunto importante. Vamos al capítulo 5 que leímos ahorita, Elizabeth, vamos a volverlo a leer porque esto es importante lo que está ocurriendo ahí. Hechos 15:2, 15:4, 15:6. Léelo nuevamente si puede. Y sustrajo del... Sí, no. Sí. 5:2. Y sustrajo... 15:2. 15. Sí, el capítulo 15, el 2, el 4, el 6. Léete continuo, del 2 al 6. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. El 12. Sí, sigue corrido. Sigo corrido. 5, hasta el 6, sí. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ok, sí, hasta ahí. Gracias. Así que aquí vemos, este es el pasaje donde Pablo y Bernabé, que están llevando el evangelio a los gentiles se están convirtiendo, y los judaizantes empiezan a presionar a los apóstoles de que tenían que ser judaizados. En otras palabras, tenían que ser circuncidados para ser aceptados miembros de la iglesia de Cristo. Así que Pablo y Bernabé vienen a Jerusalén, al concilio, con los apóstoles y los ancianos, presentan su caso y en ese sentido, pues la decisión fue que, como ya sabemos la historia, de que no se le iba a requerir ser circuncidados a los gentiles. Pero aquí vemos de nuevo el rol fundamental, que como que siempre ha estado ahí como en segundo plano, pero siempre ha estado presente, la presencia de los ancianos en la iglesia. Y en la iglesia de Cristo no fue para menos. Y este es el modelo que nos dejó el Nuevo Testamento sobre cómo manejar la iglesia, porque esto no ha cambiado. Pablo empezó a llevar el evangelio a los gentiles, igual que el resto de los apóstoles salieron de Jerusalén. Sabemos de la historia de Felipe, de todos los que fueron forzados a salir de Jerusalén a llevar el evangelio. Pero todas las directrices, cada iglesia nueva, en el caso de Pablo, Tito, Timoteo y todos los colaboradores de Pablo, que era lo primero que hacían, establecían ancianos. Así que ese es el modelo que hemos heredado hasta el día de hoy. Que en el día de hoy se cambia un poco, se cambia mucho, de eso vamos a hablar un poquito más adelante.
Preguntas hasta aquí. ¿Cómo se eligen los presbíteros o la persona mayor? Lo mencionamos ahorita, se debe identificar a aquellas personas maduras espiritualmente, llenos del Espíritu Santo. La palabra presbiterio es sinónimo de obispo, que en el griego episcopo es un supervisor, de maestro. Los maestros somos presbíteros en la iglesia. Pastor, los pastores caen en esta sombrilla también. Hablamos de los pastores hace 2 clases atrás. El hermano Héctor nos habló del pastor y su función. En la iglesia primitiva, de los grupos de ancianos definidos en una iglesia, se escogía al líder y trabajaba junto a los ancianos. Así que el pastor también sale de este grupo, del grupo de ancianos de la iglesia. En los tiempos modernos, pues hay concilios, iglesias que requieren a sus pastores que vayan a la universidad, que tengan títulos, que tengan maestría. Ok, y eso es bueno, conocimiento formal de la palabra. Pero si no hay Espíritu Santo, eso es un tímpano que resuena y no necesariamente hay sustancia. El Espíritu Santo es crítico. No hace mucho tiempo atrás sabemos que los pastores no eran educados formalmente en universidades, pero estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que ocurría en estos tiempos de la iglesia primitiva? Ahí no habían universidades, no habían escuelas ni institutos, sino el conocimiento de la palabra, la relación y el Espíritu Santo llenando, modelando, moldeando a aquellos que iban a dirigir la iglesia. El presbítero es un líder o anciano dentro de la iglesia. Esa es la definición sencilla y simple. Y no es elegido en un concurso de popularidad. Esto no es porque vemos al hermanito, porque él cae simpático a la gente. Esos no son los criterios. Hay criterios muy claros. Primera de Timoteo 3 del 1 al 10. Alguien que me lo vaya buscando para leer la lista de requisitos bíblicos. Pero esto es un proceso donde la iglesia identifica, reconoce a aquellas personas maduras, no neófitos. No podemos darnos el lujo de poner neófitos en posiciones claves en la iglesia. El proceso y creo que el llamado, la palabra que ha sido tanto predicada como enseñada en los últimos meses, yo diría, es un llamado básicamente a tener una relación íntima, a tener conocimiento de la palabra. Yo escuché a alguien que me hizo un comentario el otro día que decía que había escuchado de un maestro de la palabra que dijo que sin conocimiento no hay discernimiento. Pero a eso mi señora reaccionó y trajo una adición a esa línea. Tiene que haber conocimiento de la palabra para que haya discernimiento, si hay el Espíritu Santo también. Porque hay muchos teólogos con mucho conocimiento y son ateos. Así que ahí no hay Espíritu Santo. No hay discernimiento si no hay conocimiento de la palabra junto a Espíritu Santo, a relación personal con el Espíritu Santo. La oración diaria, el buscar el rostro de Dios cada día, presentar nuestro yo, seguir sometiendo nuestro yo al Espíritu Santo, eso es lo que va creando la madurez espiritual y es lo que va creando el perfil de una iglesia madura, una iglesia llena. Todos debemos aspirar a ser ancianos en la iglesia, llenos del Espíritu Santo. Y ahí veremos entonces cosas grandes y maravillosas. Pero si no hay madurez espiritual en una iglesia, la iglesia no arranca, no se desarrolla, no crece. Todo lo que hemos hablado de todos estos dones del Espíritu, que les da el Espíritu Santo a quien Él quiere. Sí, se los da a quien Él quiere. Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que hacer nuestra parte.
Y todo esto va de la mano de lo que hemos venido hablando. ¿Con qué fin? De que tengamos una iglesia con líderes, con ancianos, con gente en el espíritu, que podamos resolver las situaciones según se presentan, que haya madurez en el trato, que van a surgir situaciones, ataques y todo, y que no salgamos corriendo en el primer tropezón que veamos, la primera situación que veamos en la iglesia. Y eso ha ocurrido aquí. De eso sabemos. Y esta iglesia se ha sostenido por las rodillas de aquellos ancianos que han estado orando por esta iglesia. A todos nos dio en algún momento el deseo de salir corriendo, pero eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que el Espíritu Santo quiere. Esta iglesia, la iglesia es de Cristo. Y la iglesia se nutre de las rodillas de esos ancianos que están orando por las iglesias, orando por los hermanos, no saliendo corriendo al primer trompezón que encontremos. Todas las iglesias tienen problemas y hoy más que nunca. Carmen y yo conocemos pastores de 2 iglesias ahora mismo con unas crisis terribles. La gente se está yendo de la iglesia, la gente está descontenta con sus pastores. Y es triste decirlo, muchas veces los problemas empiezan con el pastorado. De nuevo, ¿qué son los pastores? Ancianos que por razón han sido escogidos, pero sobre ellos recae más peso todavía. O sea, todo lo que estamos hablando aplica desde el que sirve en las mesas hasta el que se para aquí arriba a predicar la palabra. Personas llenas del Espíritu, hay que estar conectados, hay que estar bajo la tutela, bajo la soberanía del Espíritu Santo en todo lo que hacemos y todo lo que hagamos. Pregunta, no se me queden tan serios ahí. ¿Ok? Así que la iglesia identifica, reconoce a estas personas maduras, no neófitos, de buen testimonio, probados para que guarden el misterio de la fe, entre otros requisitos. ¿Alguien me consiguió 1 Timoteo 3 del 1 al 10? Sí. Sí, 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 10. Vamos a leerlo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Amén. Amén. Ahí está el job description de toda persona en posición de liderazgo en la iglesia. No dados al vino, bueno, es que en ese tiempo recuerden que no se tomaba agua. Dice mucho vino. No puedes tomar demasiado vino. Pero es por el contexto social cultural de esa época, que el agua no era saludable. Pero todo eso aplica hoy día. ¿Sabes? Yo una vez recuerdo de cursos de liderazgo, que cuando se hablaba de carácter decía que el carácter es algo dinámico. El carácter del cristiano tiene que evolucionar, tiene que madurar, tiene que cambiar. Y mientras más responsabilidad usted tiene, más se le requiere. Por eso todos y cada uno vamos, cuando
estemos frente al trono de la gracia, se abrirán los libros y seremos juzgados. Pero hay un libro especial para los pastores y líderes. Y los requisitos posiblemente van a ser, porque al que mucho se le da, mucho se le va a requerir. Y el carácter del cristiano, el carácter de un líder en la iglesia, el carácter de un pastor en la iglesia, es algo, o sea, cuando estamos visibles, todo lo que hemos tenido las experiencias de liderar algún ministerio, sabemos que es lo primero que nos llegan, las críticas. Cómo se ve, que está flaco, está gordo, está esto, está lo otro, tal. Empiezan las murmuraciones. Gracias a eso se creó el primer ministerio, parar las murmuraciones. Pero al líder, usted está en la vitrina. Usted tiene que ser un ejemplo. Y en la iglesia mucho más. ¿Sabe? ¿Cómo podemos inspirar? ¿Cómo podemos poder llegarle a los incrédulos afuera si no podemos presentar una iglesia transparente? Con un techo de cristal frágil, pero tenemos que presentarlo con testimonio, porque si no, estamos a la vista de la sociedad. Bueno, seguimos. El perfil y función del presbiterio. Hablamos del liderazgo en cada iglesia fundada por Pablo. Eso lo vimos en Tito 1:5. Pablo enfatiza el aspecto pastoral de la función. Vamos a leer eso. Vamos a Primera de Pedro un momentito, porque esto es importante. Primera de Pedro. Si alguien lo tiene, diga yo, antes que yo llegue ahí. Primera de Pedro. Aquí lo tengo. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Lee cómo sigue. ¿Alguien lo tiene? Tremendo. Sí, y dice la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Y cuando parezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Es interesante que me está diciendo, todo líder es un pastor, entre comillas. Los líderes de ministerios, aparte de sea adoración, sean los ujieres, sea el ministerio que sea, si usted tiene gente trabajando con usted, usted tiene que ser el primer pastor de ese grupo. Y esto es un área que es importante, porque el pastor de la iglesia bastante trabajo tiene y se supone que llegue a él lo que nosotros, que podamos estar en ministerio, no podamos resolver. Pero se supone que hay un aspecto pastoral, tenemos que apacentar, es parte del proceso, es atender a la necesidad de que puedan tener nuestro grupo inmediato de trabajo. Y esto es una de las responsabilidades importantes que tiene. Todo presbítero, todo líder en la iglesia es un pastor de su pequeño rebaño. Ahora, ¿cómo usted va a ser un buen pastor si no es conocedor de la palabra, si no está lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe? Por eso es que se requieren todas esas cosas que leímos ahorita. ¿Sabe? Nosotros tenemos una responsabilidad, hay una situación, un problema, tenemos que trabajar la situación, siguiendo la guía bíblica. ¿Sabe? Si yo tengo un desacuerdo dentro de mi ministerio, no le tiremos al pastor el problema inmediatamente, trate de resolverlo. Y la guía está en la Biblia, usted hable con la persona, ¿sabe? Trate de resolver, si no, busque un testigo, si no, pues lléveselo al pastor. Entonces él resolverá. Pero ese aspecto pastoral, todo el liderazgo tiene que tenerlo.
Así que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, dentro del concepto de apacentar, que voy a entrar un poquito más en detalle, en ese concepto está lo de enseñar la palabra. Así que todos aquí somos maestros, querrámoslo o no. Si usted está a cargo de un grupo, usted debe ser el primero que tiene que estarse nutriendo en las clases bíblicas. El liderazgo debe estar aquí. ¿Por qué? Porque se espera que usted actúe con ese conocimiento en las situaciones que usted pueda enfrentar en su ministerio. Esto es bíblico. Yo no soy el que está hablando de esto. Yo no me estoy inventando eso. Eso está ahí. Lo acabamos de leer. Hay una función pastoral. Los líderes de jóvenes, líderes de adoración, líderes de maestros, somos pastores de nuestros grupos. Somos la figura que Dios ha puesto con ese grupo que estás dirigiendo para que lo atiendas. Así que hay una función pastoral. Y ahí entramos entonces que tiene que ser conocedor de la palabra para poder enseñarla, porque es requerido también que usted hable la palabra. Si usted está manejando una situación, ¿qué es lo mejor? Vaya a la Biblia, mira. No hay nada que estemos viviendo en este mundo que la Biblia no te dé la respuesta de cómo manejarlo. Si hay algo, pues tráigalo. Y entonces ahí confrontamos a la Biblia, pero no hay nada que usted pueda enfrentar en esta vida que aquí no diga que usted debería hacer en ese caso. Así que conocedor de la palabra y tener una actitud pastoral. No es que usted se meta en camisa de 11 varas y en terreno que quizá usted no conozca, pero usted puede hablarle con una persona, usted puede pasar la mano, usted puede, como diríamos nuestro hermano capellán, atender una necesidad que pueda tener un hermano. Todos estamos llamados para eso. Y eso es parte del proceso que hemos hablado en clases anteriores. Es la preparación de la iglesia, el engordar un poco en la iglesia para llevar afuera, para poder alcanzar a otros. Así que la iglesia permite que usted practique eso dentro de la iglesia antes de ir afuera, porque todos estamos llamados a llevar el evangelio de salvación, el llevar el consuelo, el llevar el mensaje de paz y de que hay promesas y hay algo mejor siempre para aquellos que no conocen a Cristo. Amén. Seguimos. Vamos a hablar un poco más de la función pastoral de los líderes. El gobierno de la iglesia y la enseñanza, como hemos visto hasta ahora, con equidad y seriedad son responsabilidades principales de los ancianos. Gobierno de la iglesia y la enseñanza. Y aquí la enseñanza yo la estoy percibiendo en los pasajes bíblicos que estudié sobre esto. Es el aspecto un poquito más amplio de lo que yo pueda estar haciendo aquí. La enseñanza es la aplicación de la palabra. Es el testimonio que usted tiene por lo que usted vivió, lo que usted pasó. Y muchas veces el liderazgo, el Espíritu Santo lo reparte según las experiencias que usted ha tenido. Yo he tenido unas experiencias que a mí se me hace fácil hablarle del Evangelio a personas, digamos, profesionales y personas con la misma educación, ingenieros, qué sé yo, pero yo no sé cómo hablarle tal vez a un drogadicto en la calle. Nunca he usado droga, no he pasado, no puedo hablar de un testimonio en esa línea, pero hay personas que sí han pasado por eso y pueden relacionar y pueden hablarle y llegarle a una persona en una condición así, cuando usted tiene un testimonio de que Dios lo sacó de eso. Y así mismo con todo, ¿sabe? Las mujeres, las situaciones de familia. Mi señora ha estado desde ayer dándole seguimiento a una familia que está destruida en este momento por una situación, una muerte repentina. Pero los testimonios que tenemos, las vivencias que hemos pasado es lo que nos permite hablarle a otros en el contexto de la Biblia y estamos enseñando. Así que es una enseñanza, yo la llamaría práctica más que
más que didáctica, más que formal de una clase, ¿no? Es la vivencia. Así que somos maestros de la palabra a través de nuestros testimonios. Y de eso es que estamos hablando. El liderazgo tiene que entender del contexto bíblico, de lo que la Biblia nos enseña sobre la vida, a través de nuestros testimonios particulares para ver cómo nosotros llevamos el Evangelio, no tan solo dentro de nuestro ministerio, sino que usted está trabajando en la preparación de nosotros como unidad, como iglesia, para poder llevar este mensaje fuera. Pero si no hay crecimiento dentro de la iglesia, no vamos a salir nunca de ella, seguimos engordándonos aquí. Y todo esto va atado a lo que hemos estado hablando y los mensajes que hemos estado recibiendo. El presbiterio, ya hablando del Consejo de Ancianos, es llamado a definir y o preservar las reglas o estatutos que rigen la iglesia. Esto lo vimos en los pasajes de capítulo 15 que leímos, y en Hechos 9:11 también se habla de lo mismo. Cada vez que la iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia tiene una constitución, y esa constitución, y vamos a empezar a repasar de nuevo los fundamentos de fe, en qué creemos, en qué cree la Cruzada Evangélica Misionera. Eso vamos a estar, creo que es parte de la agenda que viene de enseñanza. Pues la iglesia tiene unos fundamentos en que está basada, y hay una guía dentro de la Constitución de cómo se rige la iglesia. Eso fue creado por un grupo de ancianos hace 70 y no sé cuántos años, si fue en el momento de que se fundó la iglesia, hace 79 años, o fue un proceso durante el tiempo. No conozco el detalle, a lo mejor me pueden ayudar los que llevan un poco de más tiempo. Pero lo importante es que hay unos fundamentos, se creó una constitución. La responsabilidad de los que crearon esa constitución es que sea bíblica. Y les toca a los ancianos el preservar, si hay que corregir algo, corregirlo. Y esto no es un proceso solo del pastor, no lo es. Bíblicamente hablando, no lo es. El consejo de ancianos de cada iglesia es responsable del mantenimiento, de regir la iglesia según esos fundamentos descritos, cambiarlos o corregirlos, siempre bajo la guía bíblica. Y lo que voy a decir, esta es una perspectiva mía, Mario Eusebio. Cuando yo examino la constitución de la Cruzada Evangélica Misionera, esa constitución ha cambiado a través de los años. Y si usted pasa, ve lo que había y lo que tenemos, usted lo pasa por el crisol bíblico, se puede percibir que poco a poco la cruzada ha ido alejándose un poquito de la guía bíblica. No mucho, pero ha habido unos cambios que no son tan bíblicos. Y eso es un proceso que está todavía en remojo, porque de esto se ha hablado en los últimos 2 o 3 años, de que hay que mirar la Constitución de nuevo. Porque hubieron una serie de cambios en unos años, y yo creo que es crítico. Cuando las iglesias se alejan del modelo bíblico, empiezan los problemas. Y esto, mi señor y yo, que hemos estado en otras iglesias, lo vivimos. Vimos iglesias que se alejan del modelo bíblico. Empiezan los problemas, empiezan las situaciones, y ese es el gran reto que tienen ahora mismo muchas iglesias. Y como le digo, Carmen y yo conocemos ahora mismo personas de 2 iglesias en crisis, porque se están alejando del modelo bíblico. Por eso es que hay que conocer, ¿sabe? Todos aquí y cada uno tenemos que interesarnos. Consiga una copia de la Constitución, la secretaria de la iglesia se la da, léala, pásela por el crisol bíblico, entendamos quiénes somos, en qué creemos, en qué estamos basados. En la medida que todos nos ocupemos de cuidar, de regir y de preguntar, cuestionar, ¿sabes? Todo en orden, enriquecemos la iglesia.
protegemos la iglesia. Y la Biblia nos dice que el presbiterio es llamado a definir, preservar las reglas y estatutos que rigen la iglesia. Eso está en Hechos 15, 2 al 6 y el 9 al 11. No podemos estar ajenos. La iglesia no es un ente que venimos y nos sentamos ahí una hora y desaparecemos. No. Eso no es la iglesia. Y de eso hemos hablado mucho recientemente. Bueno, seguimos. La enseñanza de la palabra es parte de apacentar la iglesia. Hemos hablado ya sobre esto. Así que el líder, sea pastor o líder de ministerio, tiene la encomienda pastoral de cuidar su grey y su grupo. Ya lo hemos visto. La función pastoral. El líder lleva a cabo esta labor con cuidado pastoral, siendo ejemplo, no como jefe ni ejerciendo señorío. Eso lo leímos esto lo leímos hace poco. ¿Dónde fue? En Primera de Pedro. ¿Sabe? No podemos ejercer liderazgo con señorío. Yo soy el jefe, yo soy el más que sé. Eso lo enseñan en la maestría, está en la Biblia. En el mundo secular, ¿cuáles son los peores jefes? Los que se creen jefes no entienden el papel del líder. El líder está para facilitar a su grupo, para ayudar a que su grupo haga el trabajo. Ese es el mismo rol bíblico que está descrito. Y cuando vemos en el mundo secular esos problemas en compañías, en departamentos, tal la cantidad de chismes y demás, es que los jefes han perdido el norte. Y muchos de ellos lo que esperan ser reconocidos, quieren manejar, dirigir por señorío sobre los demás. Eso es un error bíblico. No debe ocurrir en la iglesia. Importancia del presbiterio. El significado ya lo leímos, es un don dado a la iglesia. Pablo le recuerda a Timoteo en 1 Timoteo 4:14. Este don te ha sido dado por el ¿cómo se dice? El haberte puesto las manos por el presbiterio. Este es el único lugar en la Biblia donde aparece la palabra presbiterio. En 1 Timoteo 4:14. Este don le fue dado a Timoteo. Y Pablo se lo recuerda. El Nuevo Testamento clasifica este cuerpo de obreros como el presbiterio, un consejo de ancianos en la iglesia cristiana. El cuerpo de ancianos y el pastor líder conjuntamente se reúnen, discuten asuntos claves e importantes de la iglesia, como lo hicieron los apóstoles y los ancianos en el libro de los Hechos. El presbiterio tiene que reconocer que el pastor no puede hacer el trabajo solo. Hay que llevar a cabo el trabajo de la iglesia en forma repartida. Él tiene unas responsabilidades clave que no puede descuidar. Por eso delega en el cuerpo de ancianos lo que se habrá de hacer en otras áreas de la iglesia. El trabajo de los ministerios está en manos de los presbiterios, según los dones repartidos por el Espíritu Santo. Estudiamos los dones. A mí no se me ha dado el don de cantar, a Elizabeth sí, pues hay dones repartidos en la iglesia y según los dones repartidos, usted debe buscar su nicho en la iglesia. ¿Para qué Dios me dio este don y dónde debo aplicarlo? Ok, esto ya lo vimos, que fue el proceso que se querían judaizar a los gentiles. La falta de presbiterio causa de problemas en la iglesia. La Biblia nos da ejemplos de iglesias con problemas. Pablo lo vivió y ¿cuál es una de las fallas encontradas? La no utilización de ancianos en la iglesia. Esto es lo que presenta Tito 1:5. Pablo lo envía a Tito y lo primero que le dice, crea el cuerpo de ancianos. Pastores autócratas que quieren tomar todas las decisiones, no siguen el orden bíblico de buscar consejo de ancianos. En Proverbios
8:33 y 11:14 nos habla de buscar el consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Aquí hay otro problema, y este es un problema que nos concierne a todos. Hay iglesias con pocos ancianos, donde la Grey no se interesa en aprender, crecer y vivir la palabra. Eso es un gran problema. El modelo bíblico es que hayan ancianos trabajando conjuntamente con el pastor. ¿Y qué pasa cuando las iglesias no hay participación activa en las clases bíblicas? No hay interés en participar en los ministerios. Porque el proceso normal de un creyente, después de haber recibido a Cristo, empieza su proceso de educación, debe integrarse a las clases bíblicas, debe integrarse, y ya el Espíritu Santo le va inquietando para que se una a un ministerio. Usted se une a un ministerio, usted va a encontrar un líder, pastor, que si hace su trabajo va a estar pendiente de usted y lo va a ayudar, y usted va a ver el ejemplo y usted aprende. Va aprendiendo cómo funciona la iglesia. ¿A través de qué? De los ministerios. Se me está acabando el tiempo, pero rapidito. Ustedes saben cuál fue mi primer ministerio hace 17, 18 años que yo me convertí. Yo expresé, mira, quisiera hacer algo en la iglesia. Creo que le dije al pastor o a algún líder. Y él me dijo, necesitamos a alguien en proyección. Ah, qué bueno. Ustedes saben la proyección que existía hace 20 años. No era este salón con todos estos equipos. Era un proyector overhead y necesitaban a alguien que pusiera las canciones. Y ponía la segunda canción. Ese fue mi primer ministerio. El primero. Y yo me gozaba en la esquina allí poniendo las diapositivas en un proyector overhead. Usted tiene que meterse en un ministerio para que vaya aprendiendo cómo funciona la iglesia. Cuando empezaron a traer estos equipos, pues ya yo estaba en otro ministerio haciendo otras cosas, pero yo creo que Carmen y yo hemos pasado por todos los ministerios que hay en una iglesia. Eso le da a usted un entendimiento, una percepción de cómo funciona la iglesia. Si usted está ahora en adoración, quién sabe, Elizabeth a lo mejor debe estar en maestros el año que viene o algo así. O otra cosa que sienta por el Espíritu. Muévase en la iglesia según el Espíritu le diga, le inquiete. Conozca cómo funciona la iglesia. Y eventualmente necesitamos líderes, pero necesitamos líderes que no neófitos, maduros, conocedores de la palabra. Así que usted tiene que estar en el proceso continuo de aprender la palabra, la conexión directa con el Espíritu Santo, la oración, y póngase a trabajar donde Dios le inquiete. Entonces usted empieza trabajando con otros líderes y usted ve lo que hace y lo que no hace, lo que hace bien, lo que no hace tan bien, pero ¿cómo usted va a saber si está sentado ahí, lleva años aquí y nada todavía? Entonces, ¿cómo creamos una iglesia con ancianos si no nos motivamos en aprender, crecer, vivir la palabra? Y aquí hago lo que le mencioné ahorita, le menciono de nuevo. No hay discernimiento si no hay conocimiento de la palabra y Espíritu Santo. Y ese es el llamado. Ese ha sido, creo que, el mensaje que hemos estado recibiendo en todas las últimas semanas. Y Dios le puso a la hermana Elizabeth el entrar en esta parte de los dones ministeriales, que yo no sé si aquí se habían hablado antes, pero creo que es una iluminación, es un recordatorio, es una confrontación que estamos recibiendo de qué estamos haciendo en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Están demasiado serios allí, ¿no? Conclusión, el orden bíblico es que hayan ancianos, no neófitos a cargo de la iglesia. Junto al pastor ejercen dos funciones amplias:
dirigir la iglesia, enseñar la palabra. Y recuerden, enseñar son matices. La adoración es parte de la enseñanza. Estamos enseñando a través de la alabanza, de la adoración. Lo que estamos haciendo hoy es parte de la enseñanza. Pero la relación de un líder con el miembro en su ministerio, en esa relación personal que usted debe establecer como líder, hay una enseñanza, porque usted si es líder no es neófito y le puede estar enseñando un neófito. Usted le puede estar aconsejando, usted es mentor. Así que ese proceso de enseñanza hay muchos matices, no es solamente la escuela bíblica dominical, alguien parado aquí, no. Es un proceso que se debe estar llevando a cabo en todos los ministerios, y yo sé que se están llevando en muchos ministerios aquí en la iglesia, donde los líderes son maestros, son pastores, están apacentando su grupo. Recuerden, la enseñanza y el apacentar la grey es la parte de la formación espiritual, moral, social y familiar de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia debe seguir el orden bíblico. Pastores y ancianos rigen la iglesia y normalmente iglesia en problemas. Hay situaciones en su pastorado y en su liderazgo. Y eso ocurre en el mundo secular. Busquen los problemas en muchas compañías y busquen los líderes. Esta es la mejor escuela de liderazgo que existe. Y esto existe desde hace miles de años. Esto no se lo inventó una universidad recientemente. Padre Santo, Padre bueno, gracias te doy, Santo Dios. Gracias, Padre amado, Santo Padre. Gracias por el grupo, Santo Dios, lo que estamos aquí reunidos. Y bendice a aquellos que no pudieron llegar, Santo Padre. Bendícenos de manera especial, Santo Dios. Que tu palabra, la que es llevado a la grey, Santo Dios, lo que tú me pusiste en mi corazón, tú me confrontaste primero, Santo Padre. Asimismo, Señor, te pedimos, Santo Dios, que podamos internalizar y que podamos movernos, Santo Dios, en ese proceso de crecimiento, de aprendizaje. Padre amado, todos anhelamos a llegar a ser ancianos. Llegaremos a ser ancianos de edad, pero Padre amado, quiero ser anciano en ti, Santo Dios. Anciano en tu palabra, anciano, Señor, en el testimonio que yo pueda dar y ser ejemplo para otros. Padre Santo, gracias te doy, Santo Dios, y en el nombre de Jesús y tu Espíritu Santo en medio nuestro, gracias de nuevo, Padre. Amén, amén y amén. No te puedes llevar el micrófono. Nos ponemos en pie, hermano. Primero quisiera anunciar que el grupo que se reúne con el pastor Raúl mañana por la mañana, el culto va a ser abajo, en el comedor. Y lo otro, no se olviden del retiro de mujeres, por favor, junio 19 a las 9:30 de la mañana. Hay una hoja atrás para que se puedan registrar porque hay almuerzo. El Señor puso en mi corazón, yo quisiera que todos nosotros en un momentito buscaran su Biblia y que todos pudiéramos orar pidiéndole al Señor la bendición de Números 6, 24 al 26. Para poder despedirnos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, bendícenos, aleluya. Y quiero que todos tengan su Biblia, voy a esperar que la abran. Números 6, 25 al 26. 24 al 26. Gracias, Elizabeth. Número 6, 24 al 26, que es la oración que se hace al final. Pero en mi corazón está que nosotros le pidamos al Señor, bendícenos, Padre mío. Vamos a leerla y vamos a ponernos a nosotros. Jehová, bendíceme y guárdame. Jehová, haga resplandecer tu rostro sobre mí y tengas de mí
misericordia. Jehová, alce su rostro sobre mí y pon en mí tu paz. Señor, te damos gracias, bendícenos en el camino a nuestra casa, Señor. Y cuando nos levantemos por la mañana, volvamos a darte gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermano.